Hoy vamos a analizar la inversión en la industria del juego y en especial el juego online, un sector que está en pleno crecimiento. Y además tiene unas características muy especiales. Luego veremos también algunas empresas que me han parecido muy interesantes desde un punto de vista fundamental. Hoy en Mucho Invertir, inversión en valor y a largo plazo. En primer lugar hablaremos de la industria del juego online, cómo está creciendo, cuáles son las características que tiene, cómo es el usuario, cómo está estructurado el sector, los diferentes actores que están creando valor en esta industria. Y luego hablaremos también de un análisis cuantitativo de diferentes empresas del sector. Usaremos la herramienta online de análisis fundamental que tengo en el blog muchoinvertir.com, donde pues a golpe de clic en un par de segundos podemos ver cualquier empresa, la valoración, calidad, deuda, crecimiento, dividendo, ratios de los últimos 10 años, estimaciones de crecimiento. Al final lo que hace la herramienta es comparar valor y precio, y esto es lo que hace el Value Investing. Entonces es muy útil para analizar empresas muy rápido, para comparar una empresa con otra, y al final lo evalúa todo entre 0 y 100, con lo cual es muy fácil de entender pues, para cualquier persona. Entonces yo he usado esta herramienta pues, para analizar diferentes empresas: Playtech, NetEnt, 88 Holdings, William Hill, Paddy Power, Excel Media, otras muchas, y de una forma bastante rápida y bastante detallada. Luego, una vez habremos visto el análisis cuantitativo, vamos a ver un poco el análisis cualitativo, en especial de Playtech, de Excel Media, de las líneas de negocio que tienen, de cómo van las empresas, y una comparación también con NetEnt, y finalmente una revisión del management de estas compañías, a ver si podemos invertir en ellas alineados con los verdaderos dueños de estas compañías, si es que los tienen. Bueno, en primer lugar vamos a ver la industria del juego. Bueno, la industria del juego está creciendo, pero la industria del juego online está creciendo bastante más. Aquí vemos una gráfica de Statista. Statista es una página web muy buena donde podemos encontrar millones de gráficas. Muchas son de pago, pero otras no. Y aquí vemos, por ejemplo, pues el volumen de la industria del juego online, que crece al 10% anual desde... Bueno, no sé si desde que empezó en los años 90, 94, 96 con Cryptologic y alguna otra, pero por lo menos tenemos datos desde 2009 creciendo al 10% anual, y las estimaciones es que lo siga haciendo al menos hasta 2020, como lo podemos ver aquí. Entonces esto es muy bueno, porque si el mercado crece a ese ritmo y podemos aprovecharnos de las mejores empresas de ese mercado, pues crecerán incluso más, un 15, un 20%. Luego veremos que además es así, o ha sido así los últimos años. A la derecha tenemos una tabla con las diferentes zonas del mundo, como el volumen de la industria del juego en general, online y no online. Vemos pues que Asia es el mayor mercado, lógicamente también está Macao por ahí, luego Norteamérica, Europa en tercer lugar, pero creciendo a un ritmo mucho menor, las otras dos creciendo bastante, y luego África creciendo mucho, pero que parte de un nivel inferior, ¿no? En valor absoluto. Y luego entre los métodos o formas de juegos de azar, pues casinos en primer lugar, loterías, apuestas, juegos de azar, gambling machines, pero vemos que por ejemplo las apuestas vía internet crecen bastante más rápido que las vías tradicionales, ¿no? Aunque en general pues la industria crece al 12% anual. Bueno, hablando de la industria del juego, pues como decimos, crece al 10% anual, y lo que ha ocurrido es que desde el año 94-96 pues se ha empezado a liberalizar este sector en diferentes países, y así surgieron pues las primeras empresas de juego online. Entonces la regulación por una parte es positiva, siempre que esta regulación pues sea permisiva y permita que haya empresas privadas en el sector, que es lo que ha estado ocurriendo progresivamente en diferentes lugares, pero por otro lado pues es un riesgo regulatorio también que de un momento a otro prohíban en algún determinado país pues el juego, y las empresas que estén operando pues tendrían problemas. Entonces esto es el mayor riesgo que veo, aunque por otra parte pues también es una oportunidad de nuevos países que se van abriendo, y esto está ocurriendo desde los años 90. Luego, una característica de este sector es que es un sector muy global, pues al ser todo online, pues es muy fácil pasar de un país a otro, y además es poco intensivo en capital, de forma que hay expansiones muy rápidas, y esto significa también crecimientos muy rápidos. Ya veremos más tarde si es a costa de pequeños márgenes, que sacrifican los márgenes a favor del crecimiento, o no. Entonces dentro de un mismo sector pues hay muchos actores, ahora lo veremos. Habrá que elegir aquellos nichos donde sea lo mejor, ¿no?
Luego una característica importante es que hay un incremento progresivo de jóvenes que pasan a ser nuevos adultos y están ya habituados al juego online, pues usan el móvil de toda la vida o el ordenador, y en vez de irse a una tragaperra, pues desde que son bastante jóvenes empiezan a apostar pues en partidos de fútbol, etcétera, y crecen así, se hacen mayores jugando a esto, con lo cual hay un desplazamiento del sector online del sector tradicional hacia el sector online conforme la propia población, la demografía va desarrollándose. Esto es importante porque es un seguro de vida para el sector. Luego, ¿cuál es la diferencia o por qué es mejor el mundo online en la industria del juego que el tradicional? Bueno, pues hay varios estudios que indican pues que es, evidentemente también, tampoco hay que ser muy listo para saberlo, pues la conveniencia, el confort y la facilidad. Al final es mucho más fácil y confortable invertir desde tu casa o desde un móvil en el metro que pues tener que ir al Torrelodones, al casino de turno. Otro aspecto importante es la frecuencia con la que los jugadores online juegan, valga la redundancia, con respecto a los tradicionales. Bueno, el 43% de los jugadores online lo hace 4 o más veces a la semana, frente al 19,3% de entre los jugadores tradicionales, según el estudio que pongo aquí en pantalla. A la derecha abajo tenéis la gráfica, a la izquierda serían más frecuencia y a la derecha menos frecuencia. Vemos que el verde está más orientado hacia la izquierda, es decir, los jugadores online, que son el color verde. Y finalmente, características de las empresas en esta industria. Bueno, pues es que están deslocalizadas. Pueden estar en paraísos fiscales, pueden estar donde la regulación sea más favorable para ellas, etcétera. Y también otro punto importante es la discreción, tanto para los jugadores como para las empresas. Para las empresas, pues porque no siempre está bien visto esta industria por parte de los gobiernos, etcétera. Pero hay muchas empresas aquí que pues están detrás de la pantalla y a lo mejor a las más famosas, las grandes plataformas como 88.com, Bet365 y tal, pues sí se le conoce, pero detrás de esto hay una industria mucho más grande de empresas que dan servicios a estos operadores pues que pasan desapercibidas y a lo mejor son incluso más grandes o lo están haciendo mucho mejor en bolsa. Y luego para los jugadores pues también es mucho más discreto jugar a estos juegos de azar, desde tu casa, desde el móvil, pues que en un bar donde todo el mundo te ve y donde a lo mejor te juzgan. Y además de que es más incómodo. Bueno, nos podemos quedar como resumen, pues que el juego online es más accesible, más adictivo, que el tiempo juega a nuestro favor, que es más discreto y que está creciendo pues a un 10% de tasa anual. Vamos a ver ahora los diferentes actores que hay en la industria del juego online, cómo está estructurado. Bueno, en primer lugar tendríamos a los desarrolladores de software. Al final todas estas empresas que hemos dicho de 88.com y tal, pues tienen unos softwares y unas plataformas, unos juegos a los que tú puedes acceder, pero no los desarrollan ellos, o en algunos casos sí, pero hay otros desarrolladores específicos que se encargan de esta tarea y lo que están haciendo los pocos operadores que sí los desarrollan, pues poco a poco están recurriendo cada vez más a estos desarrolladores de software específicos porque es lo único que hacen, se dedican a ello y lo hacen mejor y más barato. Estos desarrolladores pues le venden a los operadores los software y se los hacen a su medida. Entonces muchas veces se llaman software de marca blanca porque luego se adapta al cliente. ¿Y quiénes son esos clientes? Pues como digo, los operadores, los 88.com, los Bet365, etcétera. Los más famosos porque al final son los que se anuncian en la tele porque ese es su trabajo, anunciarse y que haya tráfico y que tengan clientes, son los que operan con el cliente final. Y luego están las empresas de marketing que ayudan a estos operadores a tener un tráfico mayor. Y entonces ahora veremos alguna, pues ya me ha parecido especialmente interesante. Un tráfico mayor web, me refiero, evidentemente. Bueno, empezamos con las empresas de desarrollador de software. Bueno, pues como decíamos, pues son marcas blancas de software para casinos online, apuestas deportivas, tragaperras online, póker online, etc. Entonces aquí encontramos un montón de empresas. Por ejemplo, Playtech, NetEnt, Microgaming, Cryptologic, Everymatrix, Petsy Softwiz. O sea, hay muchas. Yo he encontrado fácilmente a golpe de clic en internet un montón. Luego me he metido también a algunos foros, a algunas páginas web especializadas del sector, a ver cuáles eran las mejores, las que más gustaban a la gente, no páginas web de inversión, sino de juego. Y entonces pues he sacado de ahí, por ejemplo, Microgaming, Obetsoft, NetEnt en Suecia. Y luego pues ya me he buscado un poco más cómo sería la inversión en estas empresas. Pero de momento me encuentro con que hay un mercado muy atomizado. Hay muchas empresas y bueno, no es de extrañar puesto que a priori tampoco parece que haya una ventaja competitiva. Al final es un software que será más o menos difícil de desarrollar, pero la tecnología no es una ventaja competitiva. Al final, de hecho, por eso hay tantas empresas, ¿no? Es un hecho.
Sin embargo, el tamaño en este tipo de casos de coyuntura de mercado sí puede ser una ventaja competitiva, porque al final en un mercado atomizado se tiende a la consolidación. Entonces el que se haga grande más rápido es el que puede comprar a los demás y eliminar competencia y aumentar márgenes. Entonces esto es un poco lo que puede pasar en este sector, o lo que quizás ya haya pasado en parte, porque vemos que hay hay un líder de mercado claro, que es Playtech. NetEnt pues es bastante más chico, pero también es bastante grande. Tres veces más chico que Playtech. Playtech capitaliza unos 3.000 millones, NetEnt unos 1.000 millones, y luego bastantes empresas chicas, ¿no? Entonces aquí los grandes se pueden comer a los chicos. Y aparte, aunque el software en sí no sea una ventaja competitiva como tecnología, pero sí puede serlo el coste de sustitución. Es decir, si estas empresas le dan el software a los operadores, se lo adaptan, los usuarios de estos operadores ya están adaptados, familiarizados con un software, con unos juegos, etcétera, pues va a ser difícil sustituirlo por otros. Playtech tiene incluso hasta plataformas de creación de juegos. Entonces, una vez uno está habituado, o una empresa está habituada a hacer eso pues es complicado cambiarlo. Ha invertido tiempo y dinero. Y esto es una ventaja competitiva importante. En este sector la he detectado, pero hay otros sectores que también la tienen. Pero bueno, para eso había un vídeo de ventajas competitivas en el que ya hablamos de eso, ¿no? Y luego, como digo, pues el tamaño en un mercado atomizado. El que tenga más share y sea más grande en un mercado donde todos tienen poco share es mucho mejor que en un mercado como el de Airbus y Boeing, donde uno tiene el 51% y el otro el 49%. Ahí no pueden crecer. Pero si aquí en un mercado donde hay uno que tiene el 15% y el resto tienen el 4%, pues la que tiene el 15% tiene mucho camino para crecer y además comerse a los demás. Bueno, en segundo lugar, como decía, teníamos a los operadores de esta industria, ¿no? Dan servicio al cliente final. Ladbrokers, William Hill, Betway, 88.com, Bet365, etcétera. Son conocidos. ¿Por qué? Porque anuncian a un gran público, tienen un gran mercado potencial y lo anuncian en televisión. Esto es a lo que se dedican ellos, a captar clientes grandes y ponerlos en sus plataformas a ganar dinero. Es un mercado global porque, como decía, es de fácil expansión, poco intensivo en capital, pero también de pocas ventajas competitivas, y esto ha hecho que sea un mercado grande pero atomizado también. Quizá no tanto como el otro, bueno, no sé exactamente si será más o menos atomizado, pero el caso es que también se necesita coger volumen rápido para ganar esta guerra comercial y comerse a los demás. Entonces hay una guerra comercial, como digo, y una inversión fuerte en publicidad. Y probablemente esto sea sacrificando márgenes. No importa si ahora tenemos un margen más chico si sabemos que vamos a comernos el mercado entero. El problema es invertir en una que no se coma el mercado y sea una de las perdedoras. Pues en los años 2000, si hubiéramos invertido en Netscape o en Ya.com o en Lycos, pues probablemente habríamos perdido todo nuestro dinero. El que hubiera invertido en Google, sin embargo, pues se habría hecho millonario. Bueno, pues como decía, 88, Ladbrokers, William Hill, Bet365, etc. Y finalmente el tercer actor dentro de esta industria pues sería las empresas de marketing online. Estos, en mi opinión, son los grandes beneficiados de la guerra publicitaria de los operadores. Están gastando una cantidad muy grande de dinero en traer clientes y hacerse famosos a costa de sus márgenes, y quien se está beneficiando con unos márgenes muy buenos son estas empresas. Entonces estas empresas captan clientes y atraen tráfico web a los operadores. Como digo, con mejores márgenes y un gran crecimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, a Excel Media o XL Media. Bueno, aparentemente es un sector, podríamos decir, que no tiene ventajas competitivas, o un subsector, pero en realidad depende de la línea de actuación de la empresa en cuanto al marketing que haga. Por ejemplo, una campaña en Facebook o en Google AdWords, evidentemente, pues no tiene ninguna ventaja competitiva. Cualquier empresa puede hacerlo. Para Google y para Facebook, evidentemente sí, y eso no lo puede hacer casi nadie. Un moat increíble. Pero para las pequeñas agencias que usan Facebook para hacer campañas de publicidad, eso es relativamente fácil. Sin embargo, una web que tenga muchísimo tráfico recurrente, o no ya una web, sino 2.000 webs que tengan un tráfico recurrente, donde sus clientes van todas las semanas y se acceden a través de ahí a diferentes juegos, pues eso sí es una ventaja competitiva. Al final es una red comercial, es como JCDecaux, los paneles comerciales en las estaciones de autobuses, de metro y tal. Pues tienen una red increíble. Si te quieres anunciar en toda España, mejor que lo hagas con ellos, porque ya tienen la red y nadie más la tiene, porque en todas las estaciones de autobuses están ellos y no puede haber otro. Bueno, pues esto es un poco igual. Si las páginas web las tiene XL Media, pues mejor que te anuncies con ellos, porque te va a traer muchísimo tráfico. Pero bueno, también es verdad que tampoco es un moat indestructible, pero es importante. Bueno, ahora vamos a hacer unos análisis
fundamentales cuantitativos. Vamos a ver diferentes empresas del sector y para ello he usado la herramienta de análisis fundamental online que comentaba al principio de este vídeo. Bueno, podéis acceder a ella si tenéis interés en usarla, pues a través de mi blog en muchoinvertir.com. Hay un apartado que es App de Análisis. Pues vais ahí tenéis toda la información, en qué consiste la herramienta, incluso también los precios y algún ejemplo, algún vídeo muy ilustrativo de cómo se usa, etcétera. Bueno, al final, como decía, pues la herramienta pues valora la valoración, o sea, el precio, presta diferentes métricas, ratios, la calidad de la empresa, márgenes, retornos, la deuda, si hay riesgo, si no hay riesgo, el crecimiento, no solo el pasado a largo plazo, sino el pasado reciente y el futuro próximo de expectativas de crecimiento, el dividendo si es sostenible o no, gráficas a 10 años vista, puntos de entrada o de salida en función del PER histórico, etcétera. Entonces, por ejemplo, como decía, pues valoración, deuda, rentabilidad y márgenes, al final se traduce en la herramienta en lo que vemos aquí, ¿no? Una cantidad grande de ratios, tampoco hacen falta más, para hacernos una idea rápida de lo que es la empresa. Y además la herramienta te lo grafica, etcétera, porque es muy visual. Entonces, pues tenemos PER, el EBITDA, Price to Cash Flow, deuda financiera neta respecto a vida, apalancamiento, ROE, ROCE, o sea, muchísimos ratios, muy ilustrativo. Entonces vamos a ver cómo quedan pues las empresas que hemos estado viendo, ¿no? Playtech, NetEnt, entre los operadores de software, luego los operadores con el cliente final, William Hill, Paddy Power Betfair, 88holdings.com, Excel Media. Os voy a enseñar primero pues cómo he llegado yo hasta aquí, todos estos números. Me he descargado con la herramienta pues todas estas empresas e incluso alguna más. Por ejemplo, vamos a ver Excel Media, pues en un PDF, pues uno se la descarga y tendría algo como esto. Pues aquí podemos ver los diferentes ratios de valoración, los diferentes ratios de deuda aquí, los diferentes ratios de rentabilidad y márgenes, es decir, la calidad del negocio, y finalmente los diferentes ratios de crecimiento. Al final, pues para quien entienda esto, genial, porque va a aprender muchísimo sobre una compañía en muy poco tiempo. Para quien no lo tenga tan claro, pues por suerte la herramienta evalúa todo entre 0 y 100 puntos. Por ejemplo, valoración tiene una puntuación de 52 puntos. Bueno, pues sí, de 0 a 100, pues una valoración intermedia. Luego la deuda, pues deuda muy buena, casi 100 puntos, rentabilidad y márgenes también, crecimiento muy bueno. Entonces, al final, una media ponderada en función de diferentes métricas de importancia, pues tenemos una nota de 81 puntos. Esto es genial, pues muy buena empresa. Luego también vemos abajo la evolución de todos estos, muchos ratios, a 10 años vista. Bueno, Xmedia pues salió a bolsa en 2013. Para cualquier otra empresa pues serían ratios a 10 años vista. Entonces podemos ver si estamos comprando a un PER mayor o menor que el histórico, si el ROE o el ROIC evolucionan positivamente, si son altos sosteniblemente, por ejemplo. Lo que querría decir que tiene ventajas competitivas. Luego aquí vemos una foto de las principales magnitudes de la empresa, ¿no? Capitalización, número de acciones, EBITDA, ventas, el patrimonio neto, beneficio neto, el CAPEX que necesita, la deuda financiera neta, muy importante. Aquí podemos ver si es negativa, pues la empresa tiene caja neta. Entonces, si tenemos una capitalización de 500 millones, como vemos aquí, pero la caja neta es de 41 millones, pues oye, en realidad nos están regalando 41 millones. Es como si estuviéramos pagando solo unos 490 millones por la empresa. Esto tiene sus repercusiones. El PER será menor del que indica aquí. O sea, no es menor porque hay que poner en valor esa caja, pero potencialmente menor. Y luego aquí la evolución de, por ejemplo, el número de acciones. Vemos que aumenta un poquito. Eso no es positivo, pero bueno, tampoco aumenta demasiado. Son pequeñas ampliaciones de capital o dividendos, o acciones convertibles, derechos convertibles en acciones. Y bueno, aquí abajo pues una gráfica de la empresa muy visual, ¿no? Cuanto más grande sea el círculo azul, pues más buena es la empresa, más barata y más rentable será la inversión. Entonces, bueno, pues yo me he bajado diferentes compañías. Aquí tenemos a Playtech, NetEnt, la tenemos aquí, Stars Group, otra, Paddy, entonces 88 Holdings, tenemos muchas, William Hill. Entonces, todas estas, pues al final lo que he hecho es ponerlo pues todas juntas en la presentación PowerPoint para verlas todas y poderlas comparar muy fácilmente de un golpe de vista. Bueno, en primer lugar, las empresas de software de aquí, luego operadores, me he cogido 3, cogí varias, pero bueno, al final me he quedado con estas 3, y luego pues de marketing, Excel Media, que en realidad fue la que empecé analizando porque me gustó mucho, y luego ya a partir de esta pues vi las demás, empecé a analizar el sector y vi, por ejemplo, que NetEnt pues era también muy interesante.
Y Playtech, bueno, Playtech sí lo había visto desde antes, de hecho lo llevo en cartera y me parece también interesante. Bueno, vamos a ver la valoración en primer lugar. Bueno, PER con el histórico, Price to Book, Price to EBITDA, perdón, y Price to Cash Flow. Bueno, vemos que la más barata pues sería Playtech con un PER de 14 veces, pero Playtech también tiene deuda financiera neta positiva, o negativa, digamos, o sea, tiene caja neta, de forma que el PER en realidad podríamos ajustarlo y saldría un PER de 13,5 veces. Luego está NetEnt, que tendría un PER de 18, pero como también tiene caja neta de algo menor, de 17 veces y media, y Excel Media 17,9, pero en realidad tiene un PER de 16 veces y media porque es la que más caja tiene. Entonces son valoraciones relativamente buenas. Luego, bueno, o sea, un poco caras, pero es que luego veremos que tiene una calidad muy grande estas empresas. Luego, en relación con el prehistórico, pues Playtech y NetEnt están un poco por debajo, 0,8 respecto al prehistórico, mientras que Excel Media pues cotiza a su valor prehistórico normal. En realidad es que han bajado bastante en los últimos 2 meses. Son empresas que estaban acostumbradas a crecer bastante, pero han pegado un bajón y esto pues se nota en unas mejores valoraciones cuando las empresas en realidad siguen siendo buenas. A lo mejor ya no crecen al 30%, pero sí están creciendo al 10, 15% o incluso 20%. Luego, bueno, vemos que los operadores pues tienen valoraciones diferentes. Bueno, en el caso de 88 Holdings, bueno, pues que ha tenido un año especial, que ha tenido solo un beneficio por acción de $0,03 por acción, cuando en realidad lo normal es 0,15, de forma que este año va a crecer un 500%. Pero en realidad pues pasará de un PER de 500 veces o de 100 veces o por ahí a un PER de 20 veces o 15. Bueno, en cualquier caso tienen valoraciones pues relativamente malas, un poco caras, sobre todo para lo que vamos a ver de que no son empresas que tengan unos retornos muy grandes ni nada. Incluso están más endeudadas. No 88 Holdings, que tienen deuda caja neta y Paddy, pero William Hill pues está bastante endeudada. De hecho, bueno, al final es un resultado de 14 puntos solo. Bueno, es la peor empresa aquí que podemos ver ahora mismo aquí, diría yo, la peor inversión. En cuanto a rentabilidad y márgenes, pues son increíbles los de Playtech. Un 14, casi 15% de ROCE, 20% de ROE. Margen operativo 33, margen neto del casi el 30%. Esto es una burrada, un 30% de margen neto. Pero es que luego vamos a NetEnt y es incluso mejor, un ROE del 60% y además es sostenido cuando vemos la gráfica a 10 años. Y el ROCE del 100%. Esto es una brutalidad. Margen operativo del 62%, margen neto del 34%. Luego vemos pues las operadoras, pues márgenes y retornos bastante mediocres, pues apenas superan la doble cifra, sobre el doble dígito. 88 Holdings un poco mejor, pero tampoco, pues margen netos muy malos. Y XL Media o Excel Media, pues muy buena también, entre Playtech y NetEnt. O sea, margen neto del 20%, ROCE del 30%, esto está genial. De hecho, no en vano, pues hago una nota de 91 puntos frente a 100 de NetEnt y 83 de Playtech. Pues, sin embargo, las otras, los operadores, pues 0, 15 y 44, bastante mal. Y finalmente, en crecimiento, pues tenemos aquí el crecimiento del BPA, beneficio por acción, a 5 años pasados. Luego el EBITDA a 3 años y luego las ventas, que es lo que primero pues primero podríamos ver si hay problemas, de los últimos 12 meses. Y luego las expectativas que estiman los analistas que siguen las empresas, expectativas de crecimiento a un año vista. Todo esto te lo sacan los informes de la herramienta automáticamente. Bueno, Playtech pues iría a crecer un 7,3% este año, o sea, sigue creciendo y para un PER y unos ratios de valoración EV/EBITDA de 9 veces, pues bastante aceptables y una empresa que sigue creciendo y no hay nada que indique que no lo vaya a hacer en el futuro. NetEnt es una empresa quizá menos seguida, por eso no tenemos este dato, pero tiene unos crecimientos brutales del 30%, incluso más en los últimos años, 34% BPA anual compuesto de los últimos 5 años es brutal. Y Excel Media, pues 24% y unas expectativas de crecimiento para el año que viene del 18%. O sea, es muy alto. Ya veíamos que el sector crecía al 10%, pero hay empresas que están creciendo por encima del sector. Bueno, al final, pues Playtech tendría un resultado global de 73 puntos, muy alto, por encima de 60 empieza a ser compra, por encima de 70 es muy bueno. NetEnt casi de 80 puntos y Excel Media de 81 puntos. Luego también me preocupa por mirarlo en Morningstar y coincide un poco, ¿no? Que NetEnt estaría muy infravalorada, Playtech algo infravalorada, Excel Media también algo infravalorada y sin embargo las empresas de los operadores pues estarían todos o en fair value o sobrevalorados, ¿no? Entonces esto pues ratifica un poco nuestra tesis.
hay otras empresas, por ejemplo XL Media, pues sería esta negra de aquí, se ha comportado a lo largo de los últimos años pues incluso mejor que otros muchos competidores, ¿no? Y esto, lo interesante es que este mismo gráfico lo podemos encontrar en la página web de XL Media, lo que quiere decir que se preocupan por el valor de la acción a largo plazo, en puntamaneras. Y ahora, como decía, vamos a ver un poco un análisis más cualitativo de XL Media, puesto que es una de las que más me han gustado, ¿no? Una parte importante es que tiene el 50% de los beneficios recurrentes. Esto es súper importante, porque da una seguridad de cara al inversor. Sus clientes, pues lo que vemos aquí, ¿no? Tienen muchos clientes, cada cliente representa un porcentaje pequeño de las ventas, lo cual también da un poco de seguridad, como el caso de CIA Automotive, que lo comentamos en el blog, una empresa que se ha revalorizado un 40% el último año, o 40 y tanto, los últimos 6 meses y un 100 y pico en los últimos 2 o 3 años, y una empresa muy, muy bien gestionada, CIA Automotive. Lo que hace XL Media, pues marketing online de forma de 3 maneras. Con páginas web que tienen tráfico hacia estos operadores, con publicidad online, campañas de Google, campañas de Facebook, etcétera, y luego con programas de afiliados y sobre todo con una plataforma de programas de afiliados, de forma que quien quiera podría a través de su plataforma llevar tráfico a 88.com o Mr. Green y estas, y cobraría una comisión. Entonces hay muchas empresas, no ya gente particular, sino empresas que usan la plataforma de XL Media para atraer tráfico a esta gente. Entonces, el primer negocio de páginas web con tráfico y el último, de afiliados, son negocios de recurrencia. Por eso el 50% de los beneficios, de las ventas son recurrentes. Bueno, entonces, ¿a qué se dedica especialmente? Bueno, en el primer lugar, publishing, pues son páginas web con contenido de temática de juegos y apuestas online que llevan tráfico a sus clientes, a los operadores, y además hacen campañas de marketing y optimización de SEO. O sea, de que Google encuentre a estos operadores y a las páginas web de la propia compañía también, evidentemente. Bueno, pues un poco lo que ellos tienen en la página web. Y aquí veríamos el proceso. Un usuario se mete en Google, busca apuestas o algo así y encontraría una página de divulgación, de noticias, de juegos, de XL Media, y ahí vemos que hay muchos enlaces a los operadores, Bet365, Ladbrokers, y entonces los usuarios potenciales van a clicar ahí, entonces ya se meten en la plataforma y XL Media pues va a cobrar una comisión, una parte, un share o revenue share, rev share que ellos dicen, o sea, una parte de las ventas, coste por clic, en definitiva cobran a partir del tráfico que vayan generando. Bueno, ¿cómo se ha comportado este sector o esta línea de negocio? Pues bastante bien en los últimos años, creciendo unas tasas muy muy altas, y además ventas se traducen en beneficios en unos porcentajes extraordinarios. Un 80% es una cosa sencillamente brutal. Entonces esta gente tiene más de 2.000 páginas web, 2.300 tenían en 2016 o 2017, ahora tendrán incluso más, porque poco a poco van creando y comprando páginas web en mercados donde les vaya interesando. Yo me he metido en alguna de ellas, pues son, no sé, como podría ser el Marca para los que les gusta el fútbol en España, pues parecido, pero para quien le guste en diferentes países, pues el juego online. Bueno, en segundo lugar, realizan campañas de publicidad online a sus clientes, a los operadores, mediante Facebook, Google, etcétera, como hemos hablado. ¿Cuál sería el proceso? Pues una persona que esté en Facebook pues vería un anuncio que lo ha hecho una campaña de XL Media y pues clica ahí y en función de eso pues XL Media pues cobra a los operadores en función de ello, ¿no? ¿Cómo se ha comportado? Pues un crecimiento bastante bueno, pero es verdad que ahora está un poco más estancado y los márgenes son peores en este negocio. Bueno, aquí quien gana de verdad es Facebook y Google. En último lugar, pues los programas de afiliados de sus clientes con terceros, ¿no? Esto es una cosa también recurrente. Y ya luego veremos cuánto supone, el 10, 12%, 15% anual. Pues es muy, muy positivo. Esto sí es una ventaja competitiva. Al final tienen una plataforma que usan terceros para llegar a los operadores y para ganar dinero así. Y ellos cobran una comisión. Este año fue un poco peor, pues, pero por razones puntuales. De mejora de la plataforma, ser un poco más riguroso con los clientes que iban teniendo, etcétera. Luego hablamos de diversificación. ¿Por qué? Porque la diversificación en un sector en el que un país te puede de la noche a la mañana cambiar la regulación y echarte el negocio abajo, pues es importante estar
diversificado. Entonces, ¿están diversificados en cuanto a zonas geográficas? Pues bueno, en Escandinavia tienen un 32% de las ventas, es bastante, pero tampoco nos vamos a morir si pasara algo allí. Y el resto pues está bastante diversificado en todo el mundo. Luego, en cuanto a juegos, gaming, gambling y other. En other pues están ahora por unas líneas de negocio nuevas o sectores nuevos que sería el financiero y préstamos. Recientemente, por ejemplo, han comprado una empresa de comparación de préstamos en Canadá. Y esa es una de las actuaciones o líneas que quiere seguir la empresa a partir de ahora, líneas de crecimiento futuro. Al final es un mercado diferente, pero se parece mucho a la forma de actuar y entonces tiene buena pinta. Luego, diversificación de los clientes, como decía antes, pues si el cliente que más porcentaje tiene el 7%, pues tiene muy buena pinta esto, ¿no? Un poco como hacía Automotive. Y luego la forma de ganar dinero, al final el 50% pues es recurrente. Luego vemos los resultados a varios años vista, esto lo tienen ellos en la página web, aunque también se puede ver en la herramienta de análisis que hemos usado, pues es sencillamente increíble el crecimiento que están teniendo. Yo no veo ningún indicio de que 2018-2019 vaya a ser peor. A lo mejor de una tasa de crecimiento tan alta, 45% anual compuesto, pues no creo que la tenga, pero del 15% probablemente sí, y sin embargo la acción pues ha bajado un poco últimamente en bolsa. No he encontrado una explicación, la verdad. También es cierto que es una empresa bastante pequeña, o relativamente pequeña, que cotiza en el mercado alternativo bursátil de Londres y bueno, pues a lo mejor está un poco menos seguida. Management. Pues Oriways es el fundador de la empresa y también es el CEO, o sea que no solo es dueño, sino que también la gestiona. Y vemos el porcentaje de acciones que tiene de la compañía, un 1,85% o 4 millones de acciones. Si lo traducimos a dinero, pues esto venían siendo unos 4 millones de euros. Bueno, no sé si es mucho o poco, no sé cuánto dinero tendrá él en general, cuál es su patrimonio, pero en mi opinión podría ser un poco más. Si vemos empresas como Inditex, que Amancio Ortega tiene el 60%, luego NetEnt, que ya vimos que en el análisis cuantitativo pues era probablemente incluso la mejor empresa. Lo que pasa es que también está un poco más cara. Bueno, aquí eso es una empresa claramente familiar. Si nos metemos en la página web vemos que 3 familias o 4 personas pues controlan más del 50% de la compañía y tienen más del 20 y tanto por ciento de las acciones. Lo que pasa es que tienen más votos, más del 50%, porque tienen acciones de tipo A, tipo B. Y esto da bastante seguridad. Luego Playtech, que también nos gustó bastante. Bueno, pues sus fundadores, o el multimillonario, pues se hizo rico. Se llama Teddy Chaggi. Y es curioso cuando uno ve la evolución. Este señor ha pasado del 33% a tener ahora mismo solo el 6% en un par de años para invertir ese dinero en el sector inmobiliario. Da un poco de miedo, no sé si serán por motivos personales. Yo a priori no veo que esta empresa tenga nada malo, pero no se puede saber. Seguro que él lo sabe mucho mejor que nosotros y lo cierto es que ha desinvertido bastante en los últimos 2 años. Bueno, como conclusión, jugar online es más accesible, es más adictivo, es más discreto y el tiempo juega de lado del juego online por el factor demográfico. Es un sector que crece al 10% y donde vemos unos perdedores que serían los famosos operadores de mercado, Adbrokers, 88.com, etc., y unos ganadores, que serían los de marketing online que generan tráfico hacia estas páginas web o estas plataformas, y los desarrolladores de software. Ventajas competitivas, no es un sector con muchas ventajas competitivas, pero los desarrolladores de software, el más grande será el que se coma a los demás porque es un mercado atomizado, y además existe un coste de sustitución importante. Y desde el punto de vista de los operadores de marketing, que es donde hemos encontrado empresas que más nos gustan, la ventaja competitiva sería una red publicitaria en forma de página web con tráfico recurrente y un programa de afiliados también con tráfico recurrente que es difícil de cambiar. En cuanto a los operadores, pues serían los grandes perdedores porque están inmersos en una guerra comercial que beneficia precisamente a los otros dos, a los desarrolladores de software y a los de marketing. Y bueno, recordar un poco, tener en mente pues, las principales métricas que hemos visto, porque hay empresas muy buenas, con mucha calidad, mucha rentabilidad, mucho ROE, ROCE, margen operativo, margen neto, mucho crecimiento y unas valoraciones, bueno, caja neta y unas valoraciones que no son tan altas para lo que son estas empresas, que encima, como hemos visto, tienen ciertas ventajas competitivas también.